Muy buenas tardes y muy buenas noches, gente bonita. Nos conectamos aquí en un live con María José. Nunca cae mal cualquier día de la semana. Y hoy sábado nos conectamos con un temazo, como lo puse allí en las historias. Un súper tema que estamos totalmente, las tres personitas que estamos aquí. Mi persona, María José Suárez Nóbrega, especialista en el autismo y en el TDAH. Tenemos a María Orteaga y también vamos a tener a Claudia Fuentes, que se las voy a presentar. Pero el tema del día de hoy es los especialistas necesarios en la neurodiversidad. Aquí vamos a hablar acerca de la importancia de un buen diagnóstico, la importancia del seguimiento y sobre todo del encaje de estar conectados de la manera más asertiva para darle y brindarle las herramientas necesarias en materia de inclusión. Saludos a Lenny, que está conectada, de dónde te conectas, y mientras tanto que ella nos va contestando, les voy a ir presentando a todos ustedes, por supuesto. Muchísimas gracias a las familias, a los docentes y a todas aquellas personas que preguntaron acerca de este tema y que es tan necesario nosotros establecerlo en las escuelas y sobre todo establecer un parámetro de seguimiento, que lo hemos hablado en materia de la inclusión con estas dos invitadas. Y hoy tenemos a María Orteaga nuevamente. Ustedes la conocen, una mujer maravillosa que es magíster en la modificación de conducta y nos viene a hablar del tema de la neurodiversidad y la inclusión, pero en materia de los especialistas que son necesarios. Y tenemos también a Claudia Daza, que nos va a dar acerca de la inclusión desde su punto de vista como licenciada en la educación especial, en donde ella ha tenido herramientas de gran valor que nos ha depositado en cada encuentro de live con estos temas acerca de la inclusión. Bueno, por tanto, hoy voy a ir copiando mientras la gente se va conectando, así que vamos viendo los especialistas necesarios. ¿Ok? Necesarios. Ok, vamos a ver aquí. Especialistas. Necesarios en la inclusión escolar. Bueno, aquí tenemos una persona muy valiosa para mí. Tenemos a Top Bienestar, mujer maravillosa, también Claudia Salermo, que vamos a tener un encuentro muy especial en el día de mañana con un tema cha-cha-cha-chan. Ella sabe que vamos a estar conectadas en un gran temazo en el día de mañana. Saludos a Claudia, que está conectada. ¿De dónde te conectas, Claudia, para que la gente sepa dónde va el alcance del día de hoy? Los especialistas necesarios en la inclusión de la neurodiversidad. Okay. Ok, vamos a... Ok, yo voy a colocar nuevamente el tema. Ok, fíjense, de Arabia Saudita nos está visitando Claudia Salermo. Los especialistas necesarios en la inclusión de la neurodiversidad. Ok, vamos a colocar este tema ya fijo aquí. Bueno, saludos también al doctor Jesús Rojas, un placer para mí también tenerlo aquí. Cuídate con Ina también, que está aquí conectada, yo muy contenta. Está el licenciado Jesús Rojas desde Canadá. Tenemos a Majo Cres Pin Chávez y tenemos a William. Bueno, gente bonita, hoy vamos a hablar de la neurodiversidad, tomando en consideración los factores, los representantes o los protagonistas necesarios. Entre los protagonistas necesarios en el proceso de la inclusión están los especialistas. Los especialistas, ¿cuáles serán los especialistas que son necesarios y de qué manera vamos a encajar con este tema de la inclusión escolar y el papel fundamental que cumplen estos especialistas? ¿Ok? Aquí ya tenemos a una de las invitadas, a Funda Cristal, la cual ya le voy a dar la apertura. Voy a dejar de compartir aquí y le voy a dar la apertura. Saludos a Funda Cristal y aquí nos vamos a conectar con Funda Cristal. Una mujer valiosísima, como se los dije desde el inicio. Y bueno, gracias a ustedes por estar conectados desde tantas partes del mundo tan interesantes y hacer que nosotros nos podamos conectar de manera asertiva.
¿ok? Un gran saludo, Mari. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ¿Cómo encuentras el día de hoy? estás, María José? Por fin nos pudimos reunir. Sí, nos pudimos reunir y bueno, yo siempre digo que lo bueno se hace esperar y estamos aquí Así por es, eso. así es. Bueno, aquí saludos a D'Angela, de dónde te conectas. Y bueno, yo estaba aquí hablando mientras esperaba también a Claudia, ¿no? De este aspecto necesario de entender que la neurodiversidad y el proceso de inclusión tiene unos protagonistas importantes, y entre los protagonistas importantes están los especialistas, que juegan un papel esencial y que no podemos desvirtuar un punto de otro porque ellos forman parte del proceso de crecimiento y neurodesarrollo de esta población. Ahora, Mari, desde el punto de la neurodiversidad, cuando hablamos de la neurodiversidad, más o menos, ¿qué enfoque le podrías dar a estas personas de esta palabra, la neurodiversidad? Neurodiversidad como tal es una teoría donde todos somos neurodiversos, de acuerdo a esa teoría. Todos somos distintos. Todos tenemos un procesamiento, unas habilidades diferentes, neurológicamente hablando. Y dentro de la neurodiversidad hay personas que divergen, y por eso son neurodivergentes, de la norma, o sea, de lo esperado. Porque si bien cada uno es diferente, pues hay hitos en el desarrollo, hay comportamientos esperables de acuerdo a la edad, de acuerdo al contexto social, de acuerdo al contexto educativo. Eh, y evidentemente hay personas que tienen una condición específica que entonces hace que ese funcionamiento que es esperable, pues sea distinto, orgánicamente distinto. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de personas con autismo, de personas con TDAH, con dislexia, con discapacidad intelectual, en fin, con cualquier tipo de condición, son personas neurodivergentes porque salen fuera de la norma, pero lo importante de la neurodiversidad, de la teoría de la neurodiversidad, lo que hay que rescatar es que todos somos distintos. No hay Ok, una huella digital, no hay un procesamiento neurológico idéntico. De hecho, yo tengo un lema muy particular. Yo siempre decía, pero es que la lógica me indica, pero es que el sentido común me indica. No, 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 eso yo creo que ya lo debemos dejar de utilizar. No hay realmente un sentido común, no hay realmente algo que podamos dejar sobreentendido. Considero que en virtud de que la neurodivergencia puede estar en cualquier lugar y todos pensamos de manera tan distinta, venimos con historias tan diferentes, que es importante no dar por sentado absolutamente nada, y menos en la educación. Que la sí. mayoría aprendan de una manera, pues está muy bien, pero no todos aprenden del mismo modo, no todos tenemos los mismos intereses y eso no nos hace ni más ni menos, eso nos hace diferentes y creo que eso es lo bonito del ser humano y lo que hay que rescatar porque a través de las diferencias construimos y construimos Sí, de mejor manera. sí, y fíjate que cuando ahorita utilizamos el tema de neurodiversidad, antes hablábamos de la educación especial sin poner este tema como tal. Te estoy hablando de una época más atrás. Yo diría en la época que dio inicio, por ejemplo, mis estudios de investigación. Y nosotros hablamos de la educación especial tomando en consideración de que en la educación especial todos somos diferentes y eso nos hace al mismo tiempo común. ¿Por qué? Porque un común derivado tiene que ser diferente, porque no pueden haber las mismas vivencias, no puede haber la misma costumbres y cada casa también es una vivencia diferente. Ahora, cuando hablamos de las familias, sobre todo en el caso de la neurodiversidad, existe lo que se llama el planteamiento de lo que se llama un diagnóstico y es un proceso bastante difícil tanto para la familia que lo recibe e inclusive para los especialistas como tal, darlo, e inclusive eso tiene que ser un trabajo mancomunado en donde existe también el psiquiatra, el psicólogo y los que sean necesarios para el proceso, ¿no? Y darle a una familia este diagnóstico es algo que tenemos que tomar mucho el aspecto común de la neurodiversidad, el entender que no son diferentes, sino que tienen un cerebro distinto que nos pide otras necesidades. Entonces, ¿qué ocurre con esto?
Nosotros tenemos, y muchas personas, y muchas familias que están viendo este live, tienen niños que tienen particularidades y tienen que necesitan la familia saber qué pasa con mi hijo, o qué pasa con mi adolescente, o hasta con el mismo adulto. Y tomando en consideración tu experiencia en el caso de la neurodiversidad, para empezar un proceso inicial, por ejemplo, en un niño, ¿cuál debería ser el primer acompañamiento que tú sugerirías? Bueno, si hablamos, o sea, entiendo que ya salimos del diagnóstico, que tenemos un niño, una niña, un adolescente, un adulto, una persona, un individuo con un diagnóstico. ¿Y ahora qué hago con este paquetón? Básicamente Exacto. eso. Básicamente es, claro, va a depender de muchas cosas, María José. Va a Claro. depender, puede afectar más o menos a una familia que ha tenido, que tiene experiencias previas porque ya han vivido la neurodivergencia o muy cercano o dentro de su propio núcleo familiar. Entonces ya el tener esa anticipación, esa preparación previa, pues los hace tener más herramientas y saber que de que de eso van a poder seguir sobrellevando y ser felices en medio de esas diferencias. Igual va a depender mucho el diagnóstico que te den, ¿ok? Cuando te hablan de autismo, bueno, empieza la familia a navegar en una serie de cosas porque incluso cuando es un autismo nivel 1, la verdad es que tendrá autismo o no. Realmente este diagnóstico que me están dando es de verdad o se habrá confundido, porque es que yo a veces veo a mi hijo bien y otras veces no tan bien. Entonces ya a partir de allí empieza una duda y eso también genera otras situaciones porque cuando tenemos dudas, cuando el miedo nos paraliza, cuando sentimos una tristeza profunda, mi recomendación particular es que la familia, al menos los cuidadores primarios, que somos los que tenemos que en un momento dado ir guiando no solo al niño o a la niña con condición, sino a todo el núcleo familiar, tenemos que hacernos acompañar. Entonces, que ¿qué especialista puede acompañar a mi hijo para, bueno, para que gane mayores destrezas, para que gane habilidades, para enfrentar los retos de ese momento? ¿Y qué especialista me va a acompañar a mí como mamá, como papá, como abuela, como cuidador de ese niño o de esa niña? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería un psicólogo que sea especialista en familia y autismo, por ejemplo, o familias y neurodivergencias en general, para saber cómo orientar a esa familia. Un orientador también te puede hacer esa guía a dónde tienes que ir primero, cómo podemos ayudarte y saber si esa familia va a necesitar, además de esas orientaciones, una ayuda aparte, ¿ok? Porque Exacto. también la neurodivergencia empieza a confrontar las creencias que cada uno trae como pareja, como familia. O sea, es un tema complejo. Entonces, en Exacto. principio yo diría que sería ese psicólogo ideal que sabe de familia, que sabe de neurodivergencia y que te puede ayudar tanto a ti como a tu niño. Sin embargo, un orientador que tenga suficiente experiencia con neurodivergencia también te puede dar ciertas estrategias tipo coaching y además saber cuándo tienes que derivar a otra parte y saber hacia dónde debes de orientar el acompañamiento del niño o de la niña. ¿Qué sucede en la vida real? En la vida real sucede que ese psicólogo de familia y de neurodivergencia, pues son contadísimos con los dedos en donde están y entonces Exactamente. empieza la rumba. ¿Sabes? Empieza la rumba Exacto. familiar, porque entonces voy a un psicólogo y Exactamente. me dice una cosa, entonces me mandan para el psiquiatra y me dice otra cosa, y entonces me dicen que vaya a un terapista de lenguaje o un terapeuta ocupacional, y entonces allí empieza la situación, que entonces no me lo derivan y de repente lo que necesita en principio es un psicopedagogo,
Yo Ok. les digo a las familias en cuanto al acompañamiento del niño, tengo un ejercicio que es la varita mágica. Si tú en este momento como mamá, como representante, como cuidador, tuvieras una varita mágica y dijeras, necesito que algo en la casa cambie, necesito que mi hijo aprenda algo para vivir todos en bienestar dentro del hogar, cierra los ojos, imagina que tienes la varita mágica y pregúntate qué sería. Y en base a esa respuesta empezamos a orientar hacia dónde tenemos que ir. Exacto. Fíjate, aquí tenemos a Claudia. Vamos a darle la apertura. No la quería dar cuando estuvieras hablando para poder Ay, gracias. no interrumpirte. Ok, vamos a darle la apertura a Claudia. Y fíjate, hay algo interesante que has dicho que me llama mucho la atención, que es que nosotros tenemos que orientarnos en base a la neurodiversidad y en base también cuando el niño es pequeñito, esta parte de la estimulación temprana, porque ahí vemos que hay algunas dificultades. Un saludo grande para ti, Claudia. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes. Me encanta Buenas saludar a tardes, María Isabel Claudia. hoy. Hola Mari, ¿cómo estás? Bien, Muy bien, gracias a Dios. gracias, gracias. Bueno, me Bueno, alegro. Claudia, aquí ya empezamos a hablar acerca del tema de la neurodiversidad y Mari nos aclaró más el concepto de la neurodiversidad, asimismo como el papel determinante del primer especialista dependiendo de la necesidad del niño. Y ella hizo una acotación muy interesante que es contado con los dedos conseguir un psicólogo que sea especialista en la neurodiversidad específicamente. ¿Por qué? Porque inclusive en estos temas que se habla de la neurodiversidad, a mí me ha costado mucho que de repente conseguir una persona que se encuadre a decirme si hay muchos que me dicen, no manejo mucho el tema del déficit de atención o a veces me hablan de los trastornos desafiantes y conlleva esto también una gran preocupación para el proceso de la inclusión social. ¿Por qué? Porque estos niños necesitan personas que tengan este tipo de acompañamiento y de aprendizaje, ¿no? Ahora, yo enfocándome en otro tema, tomando en consideración que tú estás en el área de la licenciatura en educación especial, el papel del educador en la parte de la educación especial es muy elemental. Ahora, en este proceso de inclusión, en este escenario, tiene que estar este en juego también el papel del docente de la educación especial. ¿Me podrías tú decir cuál es la importancia del educador especial en el proceso de la inclusión de la neurodiversidad? Sí, muy bien, Mari. En ese orden de ideas, el rol de nosotros como educadores especiales juega un papel fundamental, ¿sí? En la educación inclusiva, ya que su función es apoyar y acompañar tanto al estudiante con barreras para el aprendizaje y la participación, como también al resto de los estudiantes, ¿sí? Dentro de estos roles y responsabilidades tenemos primero una evaluación. Una valoración que se realiza para identificar necesidades o barreras en los estudiantes y determinar adaptaciones, apoyos y ajustes razonables. Diseñar planes individuales en colaboración con los demás miembros del equipo. El docente de educación especial diseña planes individuales para cada estudiante con barreras para el aprendizaje, que incluyen objetivos, incluye estrategias, adaptaciones específicas. Muchas veces este ítem lo ven los colegas en el aula de clases como si fuera un trabajo más. Pero es que no es lo mismo aplicar el DUA, que es universal, el diseño universal para el aprendizaje, que aplicar unos ajustes específicos e individuales para la diversidad en el aula acorde a la necesidad de cada estudiante. El apoyo es directo, el de nosotros en el aula de los educadores especiales, porque proporciona apoyo directo también a los estudiantes con barreras, ya sea en el aula o en un entorno de apoyo individualizado. Hay que hacer capacitación y asesoramiento, ¿sí? Al resto del equipo para trabajar con los estudiantes con barreras, como cuáles son esos temas, adaptación del currículo, prácticas educativas que satisfagan sus necesidades, entre otros. Colaboración con la familia. El docente de educación especial trabaja en estrecha colaboración con la familia del estudiante que tenga barreras para el aprendizaje y la participación. Monitorear y evaluar. El docente de educación especial monitorea y evalúa el progreso de los estudiantes con barreras, tanto en el aprendizaje como también en la participación,
según sea los planes individualizados, según las necesidades de esos niños. ¿Y cuáles vienen a ser esos beneficios? Mejora la inclusión, se hace un apoyo individualizado, se genera capacitación a nosotros los colegas. Ellos piensan que esto es muchas veces como un trabajo ad hoc o un trabajo que se le suma. Y hace unos días que tenía la oportunidad, y ahorita voy a tener la oportunidad de compartirlo, estábamos compartiendo unas experiencias exitosas. Y yo les decía, ¿yo de qué estoy elaborada? Yo soy de carne y hueso como son ustedes. Y muchas veces, aunque teniendo nosotros la formación que tenemos, llegan estudiantes al aula y se representan retos para nosotros. Por mucho que uno tenga capacitación, que uno haya estudiado, que uno tenga experiencia, pero muchas veces hay de estos estudiantes que llegan al aula que representan un reto, porque es que cada ser humano es diferente. Y cada situación que se me presenta en el aula, por mucho que yo haya tenido niños con diagnóstico de autismo, con diagnóstico de TDA, diagnóstico de TDAH, dificultades específicas en el aprendizaje, cada individuo es único. Y de hecho, por eso hablamos hoy de espectro, dentro del autismo, ejemplo. Entonces nosotros tenemos que individualizar. Así seamos también educadores especiales, también tenemos que particularizar esos apoyos y esos ajustes razonables en el aula de clase. Eso es precisamente nuestro apoyo en el aula. Ok, aquí tenemos unos comentarios bien interesantes. Primero a la doctora María Laura, un saludo grande, te manda un gran saludo María Arteaga. Y el doctor Jesús Rojas nos hace una observación importante, que bueno, que todas las particularidades de los especialistas como tal juegan un papel importante, pero que el pediatra juega un papel fundamental para derivar a los niños. Y eso es algo interesante, ¿no? Porque muchas veces nos toca hablar de alguien que nos pueda validar, por ejemplo, la parte neurológica en un niño, y el pediatra tiene que ser la primera casa, que también es necesario de verlo, porque es el que lleva el acompañamiento de este desarrollo neurológico que se va a ir formando desde la gestación. ¿Ok? Él va viendo ese proceso. Sí, Ahora, pero fíjate, María, que, por ejemplo, el doctor Jesús Rojas es un punto y aparte de los pediatras. Existen pediatras que también se dedican a derivar y a conocer los trastornos del neurodesarrollo para poder hacer las derivaciones precisas, pero no es lo que abunda. exacto, El pediatra, el rol de pediatra se ha quedado en colocar las vacunas, en las cuestiones preventivas, en una fiebre alta, se ha quedado allí. Y otra cosa que sí quería cuando revisé el mensaje del doctor era hacer la salvedad, y por eso lo dijimos, lo hablamos al principio, que estamos hablando ya después que se tiene el diagnóstico. ¿Ok? O sea, ¿a dónde vamos después que se tiene el diagnóstico? Porque, bueno, lo primero que tendríamos que aclarar es que un diagnóstico para el trastorno del neurodesarrollo debe de ser dado por un psiquiatra, por un neuropediatra o neurólogo en general, normalmente combinado con el psicólogo. ¿Ok? Y si estamos hablando de autismo, tienen que ser especialistas en autismo. O sea, al final, cuando tú empiezas a desmenuzar cuántos neuropediatras tenemos por acá o puede tener Colombia súper especializados en esto del autismo. Entonces, ya a partir de allí tenemos grandes debilidades, porque, como lo primero sería, por ejemplo, el diagnóstico y saber entonces después a dónde tenemos que tener como el SOS, estar pendiente de qué es de dónde va a necesitar las mayores ayudas por el tipo de diagnóstico que tenga. Okay. Al final no tenemos a veces ni siquiera un diagnóstico fehaciente, sino que empieza la rumba. La rumba es, mi hijo tiene algo y no sé qué es, mi hijo tiene algo y no sé qué es, y voy a uno y voy a otro, y me dicen que en la capital, y me dicen que en el interior, y me dicen que hay uno que tal cosa, otro que se va para la parte biomédica, otros que no creen en la parte biomédica, entonces el eje del intestino, y empieza aquella situación
que nos confunde como familia, y te lo digo, y eso sí lo estoy hablando en súper primera persona. Claro, estamos hablando de hace 17, 18 años atrás, que todavía había mucha menos información. Sin embargo, tuve que dar muchos paseos para poder llegar a donde era. Y yo insistía, mi hijo tiene algo, mi hijo tiene algo. E incluso me dijeron, trátate tú porque tu hijo no tiene nada. Eso son cosas tuyas. ¿Sabes? Exactamente. El mismo médico Eso que, desvaloriza lo que uno está viendo. no, y fíjate, Mari, que eso también es un fenómeno bien importante que ocurre con los especialistas. Por ejemplo, en el caso mío que llegan, yo como especialista en materia del autismo y del TDAH, sé cuáles son las características, sé cuáles son las pruebas y las manejo, lógicamente. Pero yo tengo que tener una validación de un pediatra, y muchas veces el pediatra no profundiza este aspecto, ¿no? Y nos hace sentir que simplemente hay que esperar y que simplemente puede ser una rebeldía cuando nos ve que hay conductas que son muy atípicas, en donde no hay interacción, por ejemplo, no hay seguimiento visual desde el momento de un móvil, no hay que son cosas tan básicas, ¿no? Y ahí nosotros caemos en ese torbellino que tú estás diciendo, ese vía crisis de buscar cuáles son los apoyos y algo María, necesario. porque no hay Yo no, nada peor, no hay peor recomendación que decir cuando estamos ante la sospecha de un trastorno del neurodesarrollo. No hay recomendación peor que te digan que hay que esperar. Esperar a que, o sea, esperar a que el problema se vuelva un problema, a que el diagnóstico se vuelva un problema. Correcto, no, que pase el tiempo y no se haga nada y se agudice más la situación. No, y hay algo Sí, importante, aquí hay un desarrollo neurológico que nosotros estamos conscientes como especialistas, María en la parte de conducta y la neurodiversidad, y Claudia también, que hay etapas y hay neuronas que se van formando, hay un cerebro que se va formando, y ese cerebro tiene unas características determinantes en cuanto al repertorio de conducta. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo veo que hay un niño que tiene ya mucho tiempo con un pañal, o hay un niño que no controla el esfínteres, o hay un niño que el habla está muy tardía, son eventos que son necesarios tomar en consideraciones, porque eso no es vamos a esperar, ese es un momento de vamos a alertarnos en qué es lo que está pasando, ¿no? Aquí hay un comentario de Fiful María que nos dice, los padres necesitamos el diagnóstico, pero ante la inclusión el diagnóstico no es lo determinante. Totalmente cierto. El diagnóstico pasa a ser una característica más, pero realmente lo que limita o excluye son las barreras, no el diagnóstico. Entonces tiene razón esta mamá. ¿Es importante el diagnóstico? Obvio, porque esa es una característica más que tiene el individuo y que en muchos casos explica algunos comportamientos, explica algunas situaciones puntuales que está viviendo, que no significa que esa explicación sea para que, bueno, como él tiene tal condición, bueno, por eso reacciona así. No, pero reacciona así, pero siempre podemos ser mejor. Y siempre podemos trabajar cosas para sentirnos mejor y para que ese estudiante, en este caso, pueda sentirse mejor en un ambiente más amable. Es decir, el acompañamiento es súper necesario, pero el acompañamiento, como te decía al principio, no solo para el niño o la niña o el adulto que tiene una condición, para nosotros como familia, como cuidadores. Exacto, o sea, exactamente. ¿A dónde está? Y si lo llevamos a la parte pública, porque hay una realidad. Todos estos diagnósticos, no sé cómo será en Europa, pero en nuestros países o sea, para acceder a muchas cosas tienes que tener el recurso económico. A veces en nuestros países, teniendo el recurso económico, no tenemos acceso tampoco, porque no lo hay. Entonces te tienes que ir fuera del país o te tienes que ir a otra ciudad para brindarle la atención. O sea, son nuestras realidades latinas, pues, por decirlo de alguna manera. Es la verdad. Y entonces cuando tú dices eso y te vas y te trasladas a la parte pública y dices, ¿quién acompaña a esa mamá? A la mamá a veces el especialista lo sobrecarga a la mamá porque, bueno, como solo puede venir 2 veces por semana, tú tienes que hacer el resto en la casa. Y el resto en la casa es prácticamente darle terapia al chico. Entonces,
allí tenemos, o sea, un cuidador agotado, un cuidador, y hemos visto casos muy complejos en España, por ejemplo, una mamá que intentó, que se quitó la vida y que intentó quitarle la vida a su hija autista con grandes necesidades de apoyo. Y todo el mundo juzga a la mamá, pero es que al final los que estamos en esto sabemos todo el componente emocional que esto lleva. Y que a veces estamos solos. Mira, muchas mamás Sí, quedan solas incluso sin pareja. O sea, sin, sí, y hay sin algo, el esposo porque exacto. se va. Cierto. No, y algo importante que ha mencionado Mari, que es hablar con esta Mari y entender que tiene sus necesidades y que ella está en SOS pidiendo ayuda. Y muchas veces, en el caso mío, a nivel terapéutico, tienes que aprender a escuchar el que va a aportarte para el niño y no escuchar al que de repente te va a dar y te va a hablar, pero no te va a aportar. Porque ¿qué ocurre? Por lo menos en la estimulación temprana, yo he visto que muchas personas que trabajan inducen a la madre, mira, esto no está bien, esto no está pasando bien, y son personas que tienen un nivel de formación pero no tan profunda, pero esta persona te está guiando el proceso. Y mamá también hay cosas que no lo sabe, por ejemplo, el seguimiento del móvil, los sonidos, no interactúa, Sí, ¿qué pasa? sí. Es importante también que la persona que vea a esta mamá la oriente en el proceso, porque de repente para ella fue normal y su Excelente, niño, Así es. excelente lo que estás diciendo, porque ¿sabes porque qué ¿qué pasa? Pues, sucede? ¿Sabes qué exacto, sucede mucho? Que la mamá te dice, mi hijo es distinto. Ajá, pero ¿cómo distinto? Es que no sé, es que no habla, no, sí habla, pero es que no te saben. O sea, sí, saben que hay algo Explicar que no para darle está entender. igual a lo mejor al resto de sus hijos o de sus primos, pero no saben verbalizarlo, no saben poner las palabras. Entonces lo que tú dices es súper importante. Ese especialista que se tome el tiempo de hacer la escucha activa y de hacer las preguntas correspondientes, de hacer las preguntas que encaminen este no sé exacto. qué que a la mamá le está diciendo que hay algo que no. Y Sí, y entonces, fíjate que aquí hay una cosa importante que yo iba a hacer esta observación. Yo he tenido padres o madres que han sido adoptados. Es decir, yo no sé la genética de ese, yo no sé cuál es el vínculo, cómo fue la mamá de esta mamá, porque esta niña esta señora fue adoptada. ¿Y qué pasa con esto? Yo tengo ahí que más dirigir el proceso. ¿Por qué? Porque la mamá me está pidiendo, ayúdame, que no sé qué pasa. Y uno tiene que encaminar en qué sentido. Yo, por ejemplo, le doy muchas pistas a nivel de desarrollo evolutivo. Tuviste que de repente una pelota la buscaba tal tiempo, tuviste esto, porque esto encamina, claro, porque inclusive claro, el gateo es tan determinante que nos claro. dice tantas cosas y mamá de repente dice, Incluso, no, fue, sí, o de repente no lo sí hizo. gatea, pero lleva 3 meses arrastrando una piernita mientras gatea. Tú dices, mira, tienes que llevarlo, o sea, tienes que, o sea, ya tú de antemano, cuando te dicen eso, tú dices, esto hay que derivarlo a un fisiatra, ¿ok? Exacto. Porque puede haber algo estructural del hueso, del músculo. O sea, eso te va dando luces para tú derivar. El querer trabajar, y sucede, no sé en Portugal, pero sucede y yo ahí sí hablo por Claudia, porque, porque sé que sucede en nuestros países. A veces, si tienes un equipo con el cual trabajes, es decir, un equipo psicólogo, neurólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, terapeuta de lenguaje, pues yo derivo allí mismo porque estamos en el grupo. Pero sucede en nuestros países que muchas veces, como trabajas solo, no quieres derivar y quieres ser todero. Entonces termina la psicopedagoga o la Eso profesora de educación especial que hizo un curso en terapia ocupacional sí, aplicando estrategias supuestamente de integración sensorial. Terminan haciendo intrusismo. tocar un punto supremamente importante porque qué día un papito me dijo que le hiciera como de terapista, como de psicóloga a su hija, porque estaba presentando esto, esto y esto. Y yo le dije, no, yo por quererme ganar unos pesos no voy a dejar mi imagen en el suelo de casi 30 años ejerciendo mi profesión. Yo lo que estudié fue educación especial, tengo un magíster en dificultades del aprendizaje, te trabajo todo lo que trabajo psicopedagogía, pero yo no trabajo psicología, jamás. No, 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 no. Eso para mí es sagrado. Yo voy a lo que voy, porque después, cuando uno está en los problemas, en las dificultades, nadie lo va a salvar a uno. ¿Y qué se lleva a uno? El descrédito de los demás, donde todo el Ah, mundo va a exacto. poner todo y va a decir lo que está diciendo Mari.
por dársela de todo, mira la que está hoy en día. No, y una de las cosas que yo siempre, inclusive Eso es manejaba, gravísimo porque es el peor daño que le puedes hacer a esa persona. Perder el sí, tiempo. no, y una de las Cuando cosas el también, trabajo en equipo, y para la inclusión, el trabajo en equipo es supremamente importante. Clave el trabajo en equipo de la atención a la diversidad. sí, y una de las cosas es tratar siempre de encaminar a esta madre a que nosotros también tengamos, yo no digo que vamos a ser selectivos, pero tener un grupo de especialistas que nos ayude. Por ejemplo, yo sé que Mari trabaja en la inclusión escolar, trabaja también en la conducta, ya yo sé un norte de alguien que me pueda ayudar porque conoce la neurodiversidad y empezar a encajar estos grupos, porque hay que estar muy claro de algo. Por ejemplo, se habla mucho de la inclusión y de los especialistas, pero el terapeuta ocupacional para mí tiene un rol importantísimo. ¿Por qué? Porque hablamos de la parte cognitiva, hablamos de la parte sensorial, y en el caso, por ejemplo, del autismo y también del TDAH, ellos son muy sensoriales y yo necesito esta estimulación para que el cerebro también tenga las neuronas funcionen de una manera más equilibrada. Entonces, ¿qué ocurre? Nos vamos para el psicólogo, nos vamos para el psiquiatra, para el psicopedagogo y lo demás. Porque ¿qué ocurre? De repente el niño, aunque no lo veamos, la psicopedagoga puede estimular algunas partes sensoriales, pero no va a ser el mismo trabajo de un terapeuta ocupacional, jamás y nunca. No, aquí pasa lo contrario. Aquí el psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiología, si se necesita. Bien, súper bien. Pero nunca nos incluyen a nosotros en la parte de psicopedagogía con enfoque diferencial, educación especial, como se le quiera llamar hoy. No nos incluyen a nosotros. Entonces, cuando se llega al colegio para hacer los PIAR, los ajustes razonables, es donde viene la situación, porque en el equipo no va ninguna persona que sepa de la parte pedagógica. Exacto. Mira que aquí sucede lo Exactamente. que dice No, y fíjate, pero no se le da lo pedagógico. sí, y Es que, fíjate, y Claudia, de en el hecho, enfoque, has tocado, Claudia, un punto clave, porque algunas adecuaciones que hacemos o al ambiente o incluso curricularmente tienen que ver muchas veces por la integración sensorial, porque hay desafíos de ese estudiante en cuanto a la integración sensorial. Entonces no puedo sentarlo en determinado sitio porque entonces pierde la concentración o porque tengo que dejarlo levantarse en tanto tiempo para que pueda volver pues, drene y pueda continuar sus actividades, o necesito cambiar de material porque hay material viscoso que todavía no pueden manipular porque les desagrada, y llega un momento en que incluso le puede hacer una explosión emocional. Es decir, la integración sensorial genera comportamientos. De hecho, yo siempre digo algo, cuando buscamos el disparador y no lo conseguimos, o sea, siempre hay comportamientos que obedecen a un disparador. O sea, lloro porque me niegas algo, lloro porque me golpeaste, lloro porque quería hacer algo y no me pusiste un límite y lloro. Niños pequeños, se entiende. Pero cuando un niño entró a un sitio y de la nada comenzó a llorar, tú tienes que sospechar de inmediato que ahí hay un desafío sensorial. Entonces, allí yo sin pensarlo dos veces busco terapeuta ocupacional especialista, porque tienen que tener la subespecialidad en integración sensorial, porque si no, tampoco lo pueden hacer. ¿Qué especialista hay? Terapeuta ocupacional, especialista en integración sensorial, para que le haga la evaluación. ¿Ok? exacto. Y algo muy importante que yo quería, que también tengo aquí unas cuantas cosas que quiero leer, que es, por ejemplo, en el área de Claudia, que está en la parte de dificultades de aprendizaje, cuando nosotros hablamos de una niña con dislexia, la importancia también de oftalmología. Hay otros recursos que también son importantes tomar en consideración. ¿Por qué? Porque hay un canal, un sentido y un canal que no está dando su insight en el aprendizaje como debe ser. Entonces tenemos que darnos cuenta que nosotros al abordar un niño tenemos que ser globales. Tenemos que observar a este niño de una manera macro, sí. Entonces, todos los sentidos, ¿por qué? Porque cada uno tiene una receptividad. Por ejemplo, yo tuve un problema en la escuela de bajar las notas porque tenía un problema auditivo. Entonces, así sea pequeñito, es importante, ¿ok? Aquí tenemos un comentario del doctor Jesús Rojas que dice, muy de acuerdo con la profesora Mari, y esto va a depender de la formación y actualización del
profesional en el caso del pediatra. Aquí hay otra observación que nos hace seguridad total, Magnum. Consulta es autismo, es hereditario. ¿Ok? Siento que la pregunta que ella quiere decir que si el autismo viene de forma Es hereditario. hereditaria, ¿ok? Y sí, hay componente hereditario. ¿Ok? Tenemos a Fifulmari, psicopedagoga, dice correcto, en el proceso del sistema educativo es formar a las maestras en adaptar, no en disminuir el currículo. Fíjate que eso también es importante. El currículo puede tener sus características, pero yo tengo que darme cuenta de lo que es el PEI. El plan individualizado. El plan individualizado me va a decir cuáles son los requerimientos para la integración social, porque esta población lo que necesitamos es integración social, que es muy importante conversar este aspecto con los padres. ¿Por qué? Porque cuando no empezamos a hablar de esto, y el niño, por supuesto, las vocales las puede aprender y hasta algunas letras, pero hablar de un estudio académico, es importante decirle a la madre que necesitamos a personas que tengan oficios. Y algo necesario que yo no lo viví tanto en Venezuela como lo vivo en Europa, en donde la necesidad de los oficios son sumamente necesarios. ¿Por qué? Porque hablamos siempre de profesionales, pero yo necesito a alguien que tenga el oficio de poner unas capas de un zapato, no necesito a alguien que me pueda ponerlo en un anaquel los productos bien clasificados, y no tiene que ser un profesional, es alguien que se forme en un oficio. Y esto yo siento que es muy necesario también inducir a la madre cuáles son los contextos de una realidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay una realidad en los padres que es: el niño que tengo no era el que esperaba tener, pero me adapto. Me adapto a las condiciones, me adapto a lo que son los apoyos. Entonces tenemos que apoyar a esta madre a la realidad, y la realidad de estos niños es la neurodiversidad, es la inclusión social, es la inclusión escolar. Entonces aquí hay algo que dice en donde los padres y maestros especialistas estén involucrados en esta inclusión. Aquí en el proceso de inclusión pueden estar los especialistas, pero si mamá y papá no están, ya el proceso para mí es fallo. Claro. Es fallo porque, ¿por Así qué? es, Porque así es. porque Pero se nosotros empieza por tenemos ellos. tenemos a un niño que está en una cantidad de horas con esta personita, y hay algo importante: de repente mamá no tiene nivel cultural o no entiende, o de repente papá, puede pasar. Tenemos entonces que empezar a indagar el norte de quién puede orientar a esta señora o este señor, ya sea una prima, ya sea la hermanita, porque ¿qué ocurre? Hay hermanitos de niños con neurodiversidad que apoyan perfectamente el proceso. Es decir, que nosotros tenemos que hacer una investigación y darnos cuenta. Yo siempre hablo del proceso de inclusión: quien aporta, que ayude. El que no aporte, oriéntelo, o si no, no lo tome en cuenta. De repente soy muy radical en el proceso, pero Porque me a eche a veces, perder el proceso. oye, ¿qué pasa? Si Yo no voy viene a con ayudar, una, al menos no venga a molestar. Más o menos Así sí, es. porque esa es fíjate, la yo voy en una filosofía. pared y me voy dando el golpe, me voy dando el golpe, me voy dando el golpe. Entonces, no, es mejor frenarnos y decir: mire, señora, ayúdeme en esto, y él ayuda en esto. El doctor Jesús Rojas nos dice: el trabajo debe de comenzar con el adulto significativo, padre, Sí. madre, abuelos y cuidadores. Cuidador, Yo también cuidador. pienso. Filfumari nos dice: aquí en Colombia sí se respetan los especialistas. Y Top Bienestar, muy valioso ese punto del Todo depende del contexto instruismo. donde nos encontremos, ¿no? ¿Ok? Es Aquí, correcto, es correcto. Todo depende, o sea, no es bueno generalizar, pero ciertamente ahí va a depender, como dice Claudia, en donde estés. Evidentemente, en nuestros países hay grandes especialistas. Yo admiro aquí a Sí. muchas personas, es más, dos de ellos están acá que los admiro muchísimo. Uno es el doctor Jesús, que es pediatra, la doctora María Laura, o sea, me quito el sombrero. Y sé que remitir a un niño para ellos es perfecto, porque si consiguen otra cosa, lo van a derivar a donde es. Pero exacto. he escuchado tanto de los padres que sé que ese no es el comportamiento usual en todos, no lo es. Y cuando hablamos de terapeutas, tenemos grandes problemas con el intrusismo. Que no se Sí. habla, que se sigue tapando, bueno, sí, se sigue tapando, pero sí hay intrusismo. Entiendo que, por Ok. ejemplo, entre un terapeuta ocupacional, un psicopedagogo o un profesor o profesora de educación especial, puede haber un hilo mínimo, o incluso pueden servirse de los mismos recursos para hacer el trabajo.
pero igual Bien. cada uno tiene un aporte significativo en distintas áreas que pueden hacer, ¿ok? Y que va a Ok, depender mucho del caso. Por ejemplo, para mí, dentro de los procesos inclusivos, yo considero que un profesor de educación especial debe estar hoy en día mínimo un profesor de educación especial en cada escuela regular. ¿Por qué? exactamente, Porque aparte, exactamente. el profesor de educación especial tiene mayor ojo. Entonces puede en un momento dado decir, aquí podemos tener un caso de diagnóstico, un caso, entonces esto hay que derivarlo a el especialista correspondiente. Ese ojo clínico Exactamente. lo tiene mejor o está más formado del profesor, no es que lo tenga mejor, está más Sí, y formado fíjate que también que aquí un hay un docente regular, encaje. pues. Hay un encaje aquí del docente de aula. El docente de aula puede llevar su formación, el docente de aula puede llevar inducciones, pero el docente de aula también necesita apoyo. Y, por ejemplo, yo trabajé en Venezuela como apoyo en el área de psicopedagogía, licenciada en educación especial. ¿Y qué ocurre? Nosotros hacíamos el acompañamiento con el maestro y derivamos. No podemos llevar, porque hay muchos maestros que nos hablan de llévese todo el aula. Es el niño que tiene una necesidad, porque hay otros niños que están en un proceso, el niño que tiene necesidad. ¿Y qué hacía yo? Evaluábamos qué es lo que usted considera que no está correcto, por llamarlo así. Ah, bueno, que él se distrae, que él hace esto, y en base a lo que ellos me daban, yo daba mi inducción de lo que yo sentía que era. Bueno, mira, yo siento que aquí hay una dislexia, hay que trabajar con oftalmología, hay que tener unos lentes, si no yo no voy a poder hacer nada. Y así iba haciendo ese engranaje para poderme quedar con los que realmente tenían necesidades. Entonces, ¿qué ocurre? El maestro es un mediador directo con el padre, pero yo soy un negociador en cuanto a qué, negociador en cuanto a la conducta, negociador en cuanto al especialista de afuera, y eso es muy importante, ¿por qué? Porque si el padre no solamente puede ser orientado en la escuela, él tiene que ser orientado en casa y ser también orientado a nivel de conocimiento de los especialistas. Aquí, por ejemplo, Fulmari nos dice que el padre debe tener el objetivo con claridad de cada especialista. Es muy cierto. ¿Por qué? Porque si el terapeuta ocupacional, y vuelvo al mismo cántaro, le dice que él tiene que soplar bombitas y tocarlas para tener seguimiento visual, eso hay que hacerlo. Y hay que respetar ese proceso. Yo, por ejemplo, aquí una de las especialistas también venezolana muy destacada es Top Bienestar, que está en el área de terapia ocupacional. ¿Qué pasa con ella? Ella nos habla de la inclusión social en base a los objetivos de vida que se deben establecer. Y yo pienso que esto es muy importante, preparación para la vida. Y muchas veces a nivel Sí. escolar hablamos de inclusión escolar, inclusión para la No vida. sé, no sé cómo es en Colombia, pero aquí en Venezuela la escuela no prepara para la vida. Y eso es algo que se tiene que mejorar y que se tiene que cambiar. O sea, Exactamente. definitivamente, o sea, que no es algo propio de que, bueno, de que solo las personas neurodivergentes no le están enseñando educación para la vida y solo ellos necesitan educación para la vida. No, es que todos los estudiantes deberían de resolver un conflicto, todos los estudiantes deberían de amarrarse las trenzas, pero eso ya, o sea, eso ha ido quedando relegado a un segundo plano. Y cada vez hacemos más hincapié en la parte académica, como que si el individuo desarrolla nada más que la parte académica y lo demás no. ¿O acaso tú en primaria o en bachillerato evalúan qué tan comprometido con el grupo está o no ese individuo? En estos tiempos están metiendo algo que se llama rasgos personales. Imagino que ahí va incluido eso, o será para poner un punto más, realmente no lo sé. Pero como tal, eso no se aplica. Al contrario, tú ves que las escuelas delimitan y dicen, aquí vienen a aprender lo académico, matemática, física, química, castellano, a leer y escribir. El que quiera aprender valores, eso es en su casa. ¿Ustedes han visto el absurdo mayor que decir eso? Si es, como digo yo siempre, si eso es así, yo no hubiese mandado jamás a mis hijos a la escuela. Exacto. Jamás. Exacto. Entonces, cónchole, tenemos que ver qué estamos haciendo. Y creo que la neurodivergencia nos hace mirar eso. Nos hace mirar que, bueno, estamos mirando por Pedrito y Juan que tienen una condición,
pero la verdad es que esto es Pedrito y Juan, o es que todos los demás necesitan esto mismo sin tener la condición. ¿Sí me sigue? O sea, realmente tenemos que cuestionar lo que estamos haciendo en las escuelas, porque nos limitamos a repetir lo que están haciendo desde 1950 y lo seguimos haciendo como si estuviéramos en 1950. Y no es verdad. Nada parece que hubiese cambiado. Sí, y hay algo que yo no sé si Exactamente. ustedes han notado, que es la parte, Las pizarras, Claudia, es lo que ya ha no voy a hablar cambiado. de la neurodiversidad, sino del mismo alumno que se va preparando en ese proceso cognitivo y al final no sabe ni qué va a hacer para la vida subsiguiente a nivel universitario, no sabe qué carrera, porque no se ha tomado cuáles son los intereses, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, sino aprender, 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 sin aprender y a desaprender qué es lo que me gusta, lo que no me gusta. Por ejemplo, a mí no me gusta la química, no me gusta. Entonces yo no podía ser farmacéutica, yo estaba muy clara de eso. Entonces, ese proceso yo Claro. pienso que no podía ser, no se podía dar. Aquí dice Flor María que psicopedagoga trabaja con los procesos cognitivos y estilos o formas de aprender en la educación especial. Apoya en la planificación, estrategias metodológicas y adaptación del currículo y la terapia ocupacional. ¿Qué piensas de esto, Claudia? Sí, nosotros desde la parte de nuestro rol y las acciones concretas que nosotros realizamos diariamente en las instituciones educativas y haciendo alusión a lo que Mari decía ahorita con respecto a que nosotros creemos que los estudiantes solamente van al colegio a leer, como digo yo, leer, escribir, sumar, restar y lo demás no importa. No es No, así. sí, Porque sí nosotros importa. estamos haciendo inclusión. ¿Por qué? Porque es que la inclusión no solamente es que el niño aprenda al nivel de los otros niños, el niño que tiene No, una barrera al nivel de los otros compañeros, sino que también la convivencia, la parte social y emocional está directamente involucrada en todos estos procesos. Pero ¿qué nos hace falta a nosotros, Mari? Y aquí lo tengo yo como uno de los primeros puntos, la parte de la capacitación. También, con todo respeto, debo decir lo siguiente, y venimos nosotras de atrás hablando de este tema, y es que nosotros estudiamos en la universidad y estudiamos. Cualquiera sea nuestra profesión, trabajo social, terapia ocupacional, educación especial, psicopedagogía, lo aprendimos. Ya lo que aprendimos allá lo aprendimos. Y resulta que no, porque el mundo hoy ha avanzado a pasos agigantados. El Exactamente. mundo hoy ha dado un vuelco total. Y no es que nos vamos a convertir en toderos, pero si yo no me formo, si yo no me capacito, si yo no me actualizo, voy a poder cometer en el aula muchos desaciertos y errores. Y en vez de querer ayudar a mis estudiantes, lo que voy a hacer más bien es a traumatizarlos, a confundirlos, a volverle el mundo a los padres de familia más grande que las dificultades que él tiene con su hijo. Entonces, sí, en vez de querer disminuir las dificultades, yo lo que voy a hacer es agrandar las dificultades, porque no Sí, hemos porque entendido que esto no es un tema de Mari, de Claudia, de José, no, este es un tema de todos. Y ante todo está la actualización. ¿Qué está sí, pasando en evidentemente. ¿Qué está pasando en el mundo con este tema? No solamente en mi contexto, no solamente Venezuela, no solamente Colombia, que también pasa en Europa, pasa en Norteamérica, pasa en Argentina, en México, que son países que a nosotros nos nutren de todos esos conocimientos que necesitamos para poder trabajar con estos estudiantes en el aula. Pero no, porque ya yo estudié lo que tenía que estudiar, ya yo hice lo que tenía que hacer, yo estoy en el aula y si me llegan estos estudiantes, que vea ver el papá, la mamá o el cuidador Sí, cómo avanzar. lamentablemente es así, es así. No, y es que En ese muchos somos casos, ojo, todos en los muchos días. casos porque hay maestras súper dispuestas y sí, no yo tiene, y pienso no tiene que que ver con la facilidad o los recursos que tengan en la escuela, ojo. He visto maestras que trabajan con las uñas dentro de sus escuelas y están dispuestas. Dime qué hago exactamente. porque yo lo voy a aplicar. ¿Sí me entiendes? O Así sea, es.
hay mucha gente ganada, pero sí, todavía hay mucha gente. Sí, hay mucha gente que también tiene mucha experiencia, pero el problema es que tiene experiencia, pero no experiencia adaptativa, Como de que también me cuenta el de propio cada día personal. va evolucionando, porque ¿qué pasa? El niño de hoy en día, si tú no manejas las redes sociales o no manejas un computador, tú estás muy mal, porque un niño va a un avance muy rápido. ¿Qué ocurre? Yo empecé a utilizar la computadora ya mayor, yo no lo voy a decir que no. Yo cuando estudié hice la tesis y todo, pero el Di la muchacho de hoy en día verdad que empieza. no había computadora en la época de nosotras de la También, universidad, también di no. la No, verdad. Se y nos cae fíjate, la Pero cédula. realidad, sí, pero yo recuerdo hacer informes con papel carbón, de meterlo en una Claro, máquina y empezarlo a escribir. yo tenía una máquina de escribir eléctrica y Ah, ahí no, la hacía mía yo era mis manual. trabajos. O sea, te estoy Sí, hablando de que es mucho tiempo, lo que pasa es que uno se conserva, uno exactamente, se pero fíjate conserva. algo, hoy en día nosotros tenemos que estar claros no solamente del proceso de la evolución digital, sino también del proceso de las nuevas tendencias a nivel de etiología, en donde aparecen unas etiologías hoy en día que son confusas y hay etiologías que son nuevas, que tenemos que estar con ojo visor, porque que hay niños en donde yo me he quedado abismada de decir, bueno, este tiene el síndrome tal, este síndrome lo tengo que investigar, porque ya viene de otras redes. Entonces, es más, hay estoy algo. hablando de Asperger. Yo a veces estoy en reuniones con personas muy profesionales, personas muy idóneas, con todo el respeto, y todavía siguen hablando del Asperger, ¿no? Que síndrome de Asperger. Sí, pero fíjate, hay una Lo que connotación pasa es que importante con el Asperger. ahí quedó, Exacto. realmente ya no se diagnostica, pero ahí quedó una espina latente y dentro de la misma comunidad autista hay un grupo que dice que el Asperger es distinto porque tiene como características muy precisas y otros dicen que eso lo que hace es seguir estigmatizando a un grupo de la población. Entonces, allí hay una situación que incluso se está hablando que para la próxima revisión o el próximo sí, la próxima revisión del DCM-5, que ya sería el DCM-6, no se sabe si lo van a reincorporar o cómo lo van a reincorporar. Sí, Entonces, bueno, porque allí hay una cosa que todavía no sabemos, sin embargo, yo opino que un profesional se tiene que ajustar a las normas estándares mundiales. O sí, sea, y hay yo una no cosa que puedo, yo quería o sea, hacer esta un observación, que es psicólogo el caso. o un neuropediatra no puede estar diagnosticando Asperger cuando se sabe que en Correcto. el Exacto. DSM-5 ya no Lo que está. pasa, Ya no lo hay algo histórico del Asperger que hay que tomar en consideración. Aquí hay una También población hay toda que esa se serie de cosas. les dio este diagnóstico, es una población que donde tú vayas y consigues a esta persona con autismo, él te dice que él es un Asperger, y es una población que aprendió que así se llaman. Ahora, ¿qué pasa con esa población? Esa población es difícil de cambiar porque hay una inflexibilidad cognitiva. Podemos manejar con esta población que ellos tienen esto, pero que los ajustes que se dieron fue hacia tal. Ellos pueden seguir llamándose Asperger, pero un especialista, llamar hoy en día Asperger, está fuera de base, totalmente fuera de base. Pero ¿qué total. pasa? Si hay personas que yo he revisado diagnósticos que dicen, está diagnosticado con el síndrome de Asperger y hago la entrevista y me dice, yo soy un Asperger, y soy un Asperger, y yo le tengo que decir que es un Asperger, porque él ya se metió en su sistema cognitivo que él es un Asperger. ¿Y qué pasa? Esto es una población que está como en grupos cercenados. Aquí son los Asperger. ¿Y qué ocurre? Aquí hay un estudio importante. También hay una cantidad de investigaciones que es mejor que hasta ni ellos sepan cuáles las investigaciones, porque llega una deformidad de lo que tanto es el, el diagnóstico como tal. Ahora, yo enfocándome en el tema del día de hoy, hay algo importante que yo quería que Mari más o menos me orientara, que es en la parte de comportamiento. Cuando nosotros vemos que el niño está actuando, comportándose en un área escolar, el niño puede tener diversidad de comportamientos, puede tener cambios, puede tener circunstancias y el niño puede resolver o no resolver. Pero muchas veces decimos que es que el niño no se ha adaptado. ¿Y qué ocurre en el contexto de, por ejemplo, hablaste de que un simple estímulo sensorial puede cambiar un comportamiento? Un profesor, un ambiente, el calor, el clima, todo puede tener un Sí. cambio en esta personita. Ahora, desde tu experiencia, eh, es importante tomar en consideración que en los cambios conductuales debemos tener que hacer ajustes, evaluar todo el sistema en general, o simplemente Sí. es que el niño no se ajusta.
No, definitivamente hay que evaluar el contexto en general. Y hay conductas que por más que el docente se forme y se prepare, no le es dable acompañarlas. ¿Por qué? Porque a lo mejor está en un grupo, un niño que se crisea en un grupo y empieza a pegar gritos y muchas veces el docente lo que busca es agarrarlo y eso es contraproducente, lo que hace es incrementar todavía más el comportamiento. Por otro lado, puede ser cuando es muy seguido durante el día, eso puede ser un foco disruptivo dentro del salón para el resto de los niños. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Voy con esto a que los docentes tienen que formarse y tienen que saber como que lo mínimo en cada área. En la parte conductual, por ejemplo, saber qué es un disparador, saber cómo describo una conducta, ¿ok? Porque, ¿por qué necesitas saber describir una conducta? Bueno, porque lo decía al principio, un niño puede llorar por muchas cosas, pero la estrategia que yo voy a utilizar va a depender del disparador, va a depender de qué está moviendo esa conducta, porque si no, viene la situación hecho de todo y el niño no mejora, al contrario, está peor, claro, porque no sabes describir la conducta y en base a eso tampoco sabes qué estrategia es la conveniente para ese niño. Entonces, el punto, los docentes tienen que formarse, sí, como dice Claudia, tienen que actualizarse en todo, hasta para saber cuándo deben pedir ayuda. Sí, Si y no estoy fíjate que hay algo actualizada, necesario, no voy Mari, a que yo saber cuándo quería, pedir ayuda. Entonces, un sí, niño, por ejemplo, que tiene comportamientos lesivos, autolesivos o tira objetos de manera frecuente, no por un disparador, sino por cualquier cosa durante todo el día, este es un niño que tiene que ser evaluado a través del terapeuta conductual y la profesora y la mamá tienen que, o las personas allegadas, los adultos referentes, tienen que recibir instrucciones de cómo van a manejar ese comportamiento. exacto. Porque si no, en vez de facilitar que el niño vaya disminuyendo en el tiempo, esos comportamientos van a empezar a incrementarse y van a tener un problema conductual mucho más severo. Entonces, Sí, es muy importante, por ejemplo, el niño que golpea, lesivo es que golpea o que tiene conductas agresivas. Eso es propio de un terapeuta ocupacional. La profesora tiene que saber que eso lo tiene que derivar y que tiene que recibir orientación para poder abordar. Incluso sí, preguntar qué hago cuando sucede tal o cual cosa con el resto del salón de clase, porque el niño no está solo. sí. Y hay una cosa, Todo lo que sea de lenguaje, todo lo que sea del habla, de la comunicación, eso no lo puede ver la maestra solo. La maestra tiene que recibir instrucciones de un terapeuta ocupacional. Por eso el trabajo de inclusión no se puede hacer aislado. Habrán trabajos que sí puedes hacer aislado con la mamá, pero hay otros que ameritan que los especialistas estén allí. ¿Por qué? Porque si es un niño no hablante, dime cuál es el sistema alternativo aumentativo de comunicación que tiene. Eso no se lo va a poner la maestra. Eso se lo tiene que llevar a la maestra y decirle, mire, nosotros hacemos esto. Es más, maestra, usted necesita ayuda para esto, porque puede necesitarla. exacto. Entonces, Y fíjate que hay hay algo que yo, hay comportamientos algo, que definitivamente Hasta yo necesitan ayuda. sí, siempre. hay algo que en el caso de Mari que ha destacado que hay que operacionalizar la conducta, hay que saber determinar cuál es la conducta. Porque fíjate que yo, por ejemplo, llego y la maestra me recibe así, este es un niño que se porta pésimo. Ah, pero él se porta pésimo. Es el niño mal portado, es el niño pésimo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que empezar como a romper este pan en pedacitos, decirme que es para usted que se porte Exacto. mal. De repente, lo que él hace es gritar. Entonces, ¿qué pasa? El gritar puede ser por una irritabilidad, por estímulos sensoriales, puede estar porque hay mucha gente, puede ser porque no lo toman en cuenta, porque te está llamando la atención. Y una cosa importante que es un niño que, vamos a llamarlo así, que no se está comportando adecuadamente, es un niño que a gritos te está diciendo que lo ayudes. A gritos. Entonces, si yo agarro y le digo, es que tú siempre te portas mal, es que Juanito siempre, es que tú siempre tienes Es un que hacerlo mal, siempre reforzamiento vas a estropear conductual la allí. actividad.
Porque ¿qué Un ocurre? Él ya lleva su comportamiento. etiqueta, inclusive es que yo soy el que me porto mal. Aquí hay unos comentarios bien interesantes del doctor Jesús Rojas. Dice, estimada, la educación para la vida ha estado ausente en las escuelas y eso hay que trabajarlo. También tenemos otro aquí que nos dice, la excelencia de cualquier profesional está en la actualización. Lo que hablamos hoy para la semana que viene se puede cambiar. Y bueno, se quedó muy impresionado el comentario de la máquina de escribir, pero es una realidad que también nosotros tenemos que decirlo, ¿no? ¿Ok? Ahora, algo necesario es tomar en cuenta de que aquí por lo menos Sally Baniet que dice, aplaudo el trabajo que pocas docentes sin tener el mayor recurso brindan a todo el apoyo necesario, tanto al estudiante como a la conexión con el representante. Ustedes son parte de nuestro avance en ello. Gracias por toda esta información. Hay algo necesario que también tenemos que resaltar. Muchas veces, y me ha pasado no en Venezuela, me ha pasado en Argentina, me ha pasado en México, que yo Claudia se trato, cayó. Claudia se cayó. sí, se Claudia no cayó. está. Sí, Claudia salió, debe ser que se cayó la conexión. Yo la voy a volver a invitar mientras seguimos hablando aquí. Hay algo importante que es el proceso de inclusión y de los especialistas tiene que contar con todas las personas del equipo en la escuela. Porque, por ejemplo, el niño tiene un problema de conducta, de norma o que se agita y no existe un psicólogo, no existe un orientador. Entonces, ¿cómo puede estar esta maestra ayudándose a poder focalizar cuando el niño, ella no puede salir, ella no va a resolver el problema, ella no tiene las herramientas? Y Claudia, en el caso tuyo como maestra especialista, ¿cuántas veces ha pasado que el psicólogo o el psiquiatra es necesario y no tenemos, pues? Bueno, No. en cuanto a esto es muy cierto y, y me da la oportunidad de vivirlo. Aquí hay algo y lo primero que todo es abordar a los padres de familia sin necesitar especialista alguno. Cuando el papá se sincera con uno, cuando el papá a uno le comenta una cierta conducta o comportamiento en el aula y el padre de familia es sincero con uno, dígalo que sí se necesitan los especialistas. Yo no soy pediatra, no soy terapista ocupacional, yo no soy neuropsicóloga, neuróloga, no. Pero sí he visto y lo he vivido que cuando el padre de familia se sincera con uno, podemos buscar estrategias juntos, mientras lo que decía María hace un momento, nosotros con nuestro sistema de salud vamos evolucionando para que el padre de familia pueda acceder a un diagnóstico. Pero Claudia, ¿y mientras tú qué haces? Precisamente, con estos conocimientos que tengo, voy yo avanzando en el aula de clases, ¿qué puedo hacer yo con ese estudiante? Porque muchas de las cosas que nosotros a veces tenemos en el aula, si nosotros leemos, porque todos tenemos un celular con internet, si nosotros buscamos apoyo de un aliado, si nosotros podemos preguntarle a un especialista, si nosotros podemos también leer en internet qué está pasando con ese niño, mientras que todo eso va evolucionando, nosotros podemos trabajarle en el aula. Mire, yo sé que no es el punto, Mari. Yo tengo un niño que desde el mes de enero que llegó, yo me quedé como mirándolo, observándolo. Esperé y esperé, aquí como con un nudito en la garganta y listo, se dio la primera reunión de padres y le dije a la mamá, oh sorpresa, hace 8 días ayer, la señora apenas pudo acceder al sistema de salud y pudo valorar al niño y se diagnosticó. ¿Cuántos meses pasaron? Pasaron 9 meses. ¿Yo qué hice en el aula? En el aula, el niño se le dificultaba hacer los trazos como sus demás compañeros. Yo le buscaba ajustes razonables. El niño se le dificultaba hablar con sus compañeros. Yo aquí conmigo primero le preguntaba las actividades, le preguntaba una poesía, le preguntaba una adivinanza aquí conmigo, que no le diera pena expresarlo allá al frente, delante de sus compañeros, y el chico me lo decía a mí, pero no lo decía delante de los compañeros. Ya habían cosas que a mí sí me quedaban como que, Dios mío, Sí, hasta aquí, ¿sí? Pero, mientras que todo ese tiempo pasó, al niño no se le pudo apoyar con un especialista, o al menos con otra persona que me diera a mí la mano. Muy diferente con otros 2 chicos, porque yo tengo 5 en el aula de transición con diagnóstico. Los otros papitos se pusieron pilas y me trajeron diagnósticos.
Esos niños hay uno que lee, que escribe, se pasó para el número 1000 estando en grado transición, que eso es algo que tiene 3 diagnósticos. Pero la mamá se sacrificó y en su momento, como yo le decía lo que observaba, me pidió un informe, se lo di y el chico pudo avanzar. Es uno de mis mejores estudiantes hoy. Entonces, no es quedarnos tampoco tranquilos, es hacer lo No. que nosotros tengamos en la mano, pero sí necesitamos el apoyo de otras personas especialistas. Y Te eso entiendo. lo En gran parte lo lo que siento que Claudia hace, claro, o sea, Claudia lee y investiga, pregunta, cuando hay que remitir, soy remite, necia, soy pero necia. ella también se deja llevar por algo que se llama instinto. Cuando tú tienes un estudiante de estatura pequeña y usa lentes y lo ves sentado de último, a ti nadie te dice que le hagas un ajuste no significativo, a ti te nace decirle vente para acá porque el instinto te dice que va a ver si todos los grandes lo tapan. O sea, es Así es. algo de instinto. Y claro, el Cierto. instinto se te va agudizando en la medida en que más preparación tengas. No es que Correcto. pierdas el instinto, no, es que se te No, va se agudiza. agudizando porque yo leí en un tal sitio tal cosa y se me parece a esto que tengo acá. Y ahí decía que yo podía hacer tal cosa. Entonces, es importante a dónde voy y creo que siempre digo lo mismo porque realmente lo considero así. Es importante el empoderamiento de la familia. Por allí alguien decía en los comentarios que los papás eran la base, sí, y son los que cogen al final el especialista, pero no saben a qué especialista porque no los conocen. Y se entiende cuando es un papá nuevo en esta dinámica, pero los papás son los primeros que tienen que aprender y empoderarse. ¿De qué? De todo, de todo. Exacto. Sí, O hay sea, algo tienen que importante que saber yo de quería, todo porque al final tienen que tomar decisiones que ojalá y corres con la suerte de tener el súper recontra mejor especialista del mundo mundial, pero si no es así, como ya tú estás empoderada, tú dices, mira, yo creo que mi hijo necesita un cambio, vamos a buscar otra cosa, vamos a hacer otras cosas, vamos a preguntar aquí, conocí de algo más allá. Entonces, creo que el estudiar, el actualizarse, no solamente aplica para el docente, aplica en todas las profesiones y aplica muy significativamente cuando estamos hablando de neurodivergencias y de que somos mamá, papá, representante o cuidador de los chicos neurodivergentes. Es la única forma de poder tomar decisiones asertivas en el momento adecuado, Así es. empoderándose, fíjense no hay que otra hay un forma. aspecto que yo quería resaltar aquí, ¿no? En cuanto a la experiencia esto es un punto de experiencia, ¿no? Pero ya es una experiencia a nivel online, ¿no? Yo conozco un niño que estaba siendo desertor escolar, ya tenía la mitad del año escolar sin asistir a la escuela y dándome yo cuenta de que había unas particularidades en el lenguaje, en la visión, en el conocimiento. Un niño ya grande, un niño de 16 años que no quería ir a la escuela. Ahora, empezamos a trabajar en base a lo que se veía que eran las necesidades cognitivas que eran muy por debajo y después se estableció el diagnóstico que era de autismo. Pero ¿qué ocurre con esto? ¿A qué yo saco este caso? Yo logro nuevamente que él se integre porque empiezo a tener el enlace con la escuela y darme cuenta de que las personas inmersas en el proceso de inclusión no lo han tomado en cuenta. No saben lo que ocurre con este niño y este niño sigue pasando y sigue pasando sin saber qué es lo que hace. Y por supuesto los intereses académicos del currículo no están en base a lo que él sabe. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy en día tenemos un joven que está siendo incluido, que quiere trabajar en el aula, que se ve dispuesto a preguntar, quiero saber, le hacen los Ah. ajustes. Pero algo importante es yo tener una reunión y decirle, ajá, y psicopedagogía, psicología, orientación vocacional, no existe nada. Entonces, esto es algo importante que nosotros como padres tenemos que tomar en consideración, porque si la escuela donde yo tengo a mi hijo, que tiene una necesidad particular, no tiene un especialista que sea orientador o que vigile la conducta de estos niños para poderlos guiar y apoyar, no podemos tenerlo en esa escuela o decirle el proceso, porque, por ejemplo, aquí en Portugal hay escuelas de inclusión cultural
y también de inclusión de la neurodiversidad. Entonces tenemos neurodiversidad y tenemos ucranianos o tenemos de otras culturas. Pero para poder tener un ucraniano tenemos que tener un profesor que hable ese idioma, esa lengua. Pero si tenemos un niño con autismo tenemos que tener un psicólogo. Entonces, la escuela, si no va a funcionar con las capacidades, no puede brindar la atención a estos niños. Lamentablemente, yo tengo que ser muy clara con esto, porque nosotros podemos buscar a los especialistas externos, pero si este niño no se ha tomado en cuenta o nadie ha hablado de este niño, sino que simplemente este es un niño que no va para la escuela, este no tiene interés de ir a la escuela, entonces tenemos que resolver una cosa. Yo, desde el primer día que me gradué, a mí me dijeron una cosa clara: el alumno más difícil es el que le tienes que poner más cariño. ¿Por qué? Porque es el que más necesidades te está pidiendo. Entonces, si esto ocurre en las escuelas, tenemos nosotros que tomar en base esto. Yo quiero leer aquí unos comentarios que nos están haciendo. Aquí se dice, Salibaniet dice, lamentablemente en los colegios públicos acá en Venezuela no se cuenta con un apoyo realmente que se requiere. Aunado a esto, muchos docentes aún se limitan a expandir sus conocimientos. Y tenemos aquí Pero, al pero doctor. eso es un problema a nivel internacional, eso no es un problema solo de Venezuela. Global, Tú, un tú problema te global. metes, tú te metes en Argentina y es lo mismo, que entonces que no hay, que el docente no quiso, que los Bueno, especialistas yo no hay, que no le están te voy a pagando, hacer que sí, o sea, te voy a ser eso muy real. A mí me llegó un niño en Portugal de Pakistán. El niño hablaba una lengua que yo no entendía absolutamente nada. Busqué un intérprete en la escuela, no existía nadie. Y el niño tuvo que quedarse conmigo a esperar a la mamá, que se perdió porque tenía pocos días allí. Y mi esposo habla de ese idioma y él fue el único que me pudo guiar. Entonces hay una falla estructural. Hay una falla sí. estructural. ¿Por qué? Porque el niño estaba desesperado, ya estaba entrando en una crisis. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿estamos realmente preparados para el proceso de la inclusión? ¿Sí No, no o no? estamos. No No, estamos, No entonces no estamos, es estamos. que no nos caigamos a coba, no estamos preparados, pero no, tú no para puedes nada. alegar tu propia torpeza. Tú como sistema, el sistema no está dando la respuesta, pero porque el sistema no dé la respuesta, tú eso no se lo puedes alegar al estudiante. Tú tienes que buscar fórmulas de cómo ir solucionando puntualmente eso. Si tú me dices, porque aquí viene el cuento, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y entonces no fue el huevo por la gallina. Es básicamente eso. Si nos quedamos en que todo esté preparado para iniciar un proceso de inclusión, lo primero que tenemos que hacer es tumbar las estructuras, la infraestructura escolar y hacerlas adecuadamente. Es decir, que el proceso de inclusión va a demorar un siglo más como mínimo. Porque estructuralmente la infraestructura no está adecuada a todos los estudiantes, porque no tienen rampa, porque no tienen ascensor, porque no fueron previstas para eso. Entonces, No, y ¿qué fíjate una hacemos? cosa, Tenemos que también son preparar niños. la escuela. Bueno, empecemos tumbando las escuelas y volviéndolas a hacer. Imagínate el No, tiempo y que nos una vamos a cosa es hacer. la realidad, la realidad. Nosotros tenemos que manejar una realidad, un contexto cultural, un Claro. contexto biológico del niño y todos esos contextos. ¿Por qué? No, Porque si hay una madre, por ejemplo, en Venezuela pasaba, había una madre que llevaba al niño y se quedaba fuera de la escuela porque no tenía recursos para volver a casa. Entonces, Sí. esta es una madre con una necesidad en particular. También una sí, madre en donde el niño tuvo diferentes enfermedades físicas porque el medio donde él vivía no era el más adecuado. También eso hay que tomarlo en consideración. Claro, Y creo que claro. hay que hacer todos esos adecuaciones, aspectos juegan un porque papel determinante. exacto, entonces estos aspectos yo pienso que hay que globalizar todos los aspectos y no solamente sentarnos con los especialistas, sentarnos con las personas, los personajes importantes de la escuela, el director, el coordinador, Directivos. mira, Los exacto, directivos escolares en su mayoría siguen haciendo esto. Neurodivergencia. Y se voltean. Eso es problema de la maestra. Y no es verdad. Y no es verdad. Es un problema común. He conseguido maestras que dicen, Mari, quise aplicar lo que me enseñaste y el coordinador me dijo que en la escuela no se podía. Real, Entonces, todas esas cosas pasan. si no tenemos directivos dispuestos a, estamos muy mal, porque ellos son parte de todo este proceso. Al no, y final, fíjate una cosa, el que menos parte es que solamente es el protagonista, es el estudiante. Es todo lo demás que está alrededor del estudiante lo que hay que acomodar.
No, y fíjate algo que también es importante que vuelva en la materia de los especialistas, es el cuadro de la maestra como orientadora del proceso educativo y sus adaptaciones, y también los especialistas que son los que hacen una campaña de concientización de esta población inmersa en la escuela, porque de repente mi niño no tiene neurodiversidad, entonces a mí me parece que el niño que está al lado, que parece que tiene autismo, mueve mucho la mano y esto me molesta. Entonces, Sí, aquí es tiene que verdad. ver la fusión de un especialista que haga una escuela de padres concienzuda mensualmente y que hable con estos padres o ellos se adaptan a entender, a integrar el concepto de integración o simplemente no están en el contexto de una sociedad inclusiva. Entonces, Tú esto es importante sabes que también. acá en Venezuela se promulgó en julio una circular, que es la circular 0001, que recoge los procesos inclusivos de los y las estudiantes neurodivergentes o con discapacidad de todo el sistema educativo, desde inicial hasta bachillerato. Realmente tiene una visión humanista, de colaboración, interdisciplinaria, focaliza bastante bien lo que es el papel del directivo escolar que hasta ahora se ha mantenido como distante, haciendo un llamado a que tiene que involucrarse en estos procesos básicamente en puntos específicos. Y también te habla de promover desde la escuela la cultura de inclusión que viene a colación de lo que tú estás hablando. Y esto es no solamente hacer un trabajo con los papás de estudiantes neurodivergentes, sino de toda la comunidad educativa, entendiendo en el sentido más amplio a los papás de los estudiantes neurotípicos como incluso a los propios estudiantes neurotípicos. Porque no sirve de nada empezar procesos de inclusión y tengo 5 papás que van a mandar su hijito o van a hacer, o sin querer queriendo, emiten información en casa que lo que hace es surgir el bullying dentro del salón de clase. Creo que eso es muy importante y no se toca, pero al final lo que es la cultura de inclusión, que hay que hacerla desde la escuela, las políticas escolares para la inclusión y las prácticas educativas escolares inclusivas, eso lo fija, esas son directrices que vienen desde la dirección y Y desde fíjate la una cosa, coordinación de las escuelas. está muy claro que hay escuelas que tienen más niños con neurodiversidad, pero la neurodiversidad está en todas las escuelas. Es decir, que tiene que haber Total, una a campaña de a concientización. todos los ¿Por qué? niveles. Porque todos tenemos algo que es lo que yo siempre recalco. Hay un derecho universal que todos tienen derecho a la educación. Con neurodiversidad, sin neurodiversidad, que hay que hacer sus ajustes, hay que Nada que ver. hacerlo. Entonces, todo el mundo tiene el derecho de ser copartícipe a un centro educativo empezando por ahí. Ahora, ¿qué ocurre? Yo tengo que darme cuenta que, bueno, una persona con deficiencia visual también tiene el derecho a tener lo que yo pueda tener o hacer actividades que yo pueda hacer. Ahora, Pero fíjate, formaría, ¿por qué una persona con discapacidad visual tiene necesariamente que ir a una escuela especial con sus iguales? ¿Por qué? Si al final las escuelas pueden tener esos mismos brailles que tienen en la escuela especial y pueden tener esos mismos profesores dentro de la escuela regular. también estoy de acuerdo con eso. Entonces, eso a mí realmente, y eso sí nunca me ha entrado en la cabeza, el por qué una persona con discapacidad física o motora tiene que estar en una escuela con todos los estudiantes con discapacidad física y motora. ¿Por qué? O sea, Fíjate que denme aquí, una aquí, aquí explicación en lógica, porque Europa no hay eso, trampa. aquí en Europa hay mucha inclusión de toda esa población en general. Claro, Porque, ¿qué ocurre? Igualmente como nosotros tenemos libros que están escritos, normal hay los libros con braille, y tiene que haber personas claro. capacitadas. ¿Por qué? Porque eso no pueden ser poblaciones que queden aisladas. No pueden ser poblaciones aisladas. Y por ejemplo, en una escuela que yo estoy, que voy en la tarde, que es de inclusión, tenemos un terapeuta ocupacional y tenemos un terapeuta de lenguaje. ¿Por qué? Porque hay niños con autismo, hay niños con problemas motores y algo importante, darnos a entender y dar a entender también. Yo, por ejemplo, tengo una limitante motora.
yo tengo una limitante motora, yo necesito ajustes en la escuela. Una rampa, porque de repente puedo necesitar una silla de ruedas. Yo necesito aquellas barandas en el baño. Ese tipo de adecuaciones tiene que haberlo en la escuela. Tiene que haber un baño que sea para personas que tengan alguna necesidad en particular. Eso tiene que ser un ajuste global. Ahora yo voy a leer aquí unos comentarios de Filfo María que dice: los padres somos los garantes de la evolución de nuestros hijos. Se dé a respetar qué tipo de comentarios damos sin generalizar, ya que cada uno es un universo distinto. En un salón de clase puede tener cinco niños con autismo y las barreras son individuales. Es muy delicado recomendar, se debe evaluar e individualizar. ¿Qué hacer con los subsistemas de la educación? ODS número 4, que habla de eliminar las barreras, que es inclusión que existe en la necesidad de talleres laborales, que en la educación especial es clave dual. Esto es un aspecto de la inclusión, el acceso, pero también tienen barreras en el acceso de la inclusión. El doctor Jesús nos dice: excelente live, agradezco tan excelente oportunidad de escuchar comentarios de valor por parte de especialistas de alta capacitación. Muchísimas gracias. Ay, gracias a usted, doctor, que siempre está. Tengo que estar muy clara. Le voy a ser muy sincera, estoy muy clara de que estuvo muy, muy, muy bueno el live, pero yo no pude realizar mis preguntas pertinentes y vamos a tener que ir nuevamente a otra parte, a otra escena, porque realmente yo pienso que hay muchas cosas. Este tema es interminable, este tema es inagotable, este tema es de una globalización única. Y fíjate que hay una pregunta que voy a dejar al final para que ustedes la piensen y para el próximo evento lo podamos iniciar así. El proceso de la inclusión escolar, de los especialistas de la inclusión escolar, de la neurodiversidad, ¿se ha convertido en un discurso o realmente se aplica? ¿Ok? Porque ¿qué pasa? Si no hay... ¿Ok? Hay dos vertientes, ¿verdad? Pero la realidad que nos plantea nuestra vida en Venezuela, nuestra vida en Colombia, nuestra vida en Portugal, ¿será un discurso muchas veces que no se aplica a todo? Muchas veces es un discurso, muchas veces incluso es un marketing. Ojo con eso. Exactamente. Muchas veces la inclusión es el marketing que usa la escuela para atraer más personas y no están haciendo inclusión. Perdón, Claudia. Y muchos colegios en Colombia, como el Ministerio de Educación les dijo, a ustedes les autorizo cobrar dentro de la matrícula y dentro de la pensión que le van a cobrar a los padres de familia por el número de estudiantes que tengan matriculados, determinado porcentaje. Entonces ahora la gente solamente lo hace así como que, ¿cómo les digo yo? No, yo matriculé un niño con... Yo matriculé un niño con uno. Yo matriculé un niño con síndrome de Down. Y con eso yo estoy haciendo inclusión. Dar la bienvenida, dejar entrar no es dar la bienvenida. No. Porque para sentar a un niño en el aula de clases y cobrar ese dinero... No, y hay una cosa muy importante. Yo me imagino que esa política debe estar también todavía en Venezuela, que es la política del seguro social. Y el seguro social a nivel de las escuelas da la apertura a muchos niños. Entonces, ¿qué ocurre cuando la verdad es que hay procesos inclusivos exitosos en escuelas públicas con recursos limitados y hacen un buen trabajo. También he visto procesos de inclusión exitosos en escuelas privadas. Claro, tienen mayor recurso y cada escuela va a presentar sus propias barreras y cada estudiante pues vive su trayectoria educativa distinta. ¿Qué quiero decir con eso? Que en una escuela que haya tenido procesos inclusivos exitosos no significa que todo estudiante neurodivergente también va a tener su proceso escolar exitoso, porque no lo sabemos. Realmente sabemos que el proceso ha sido exitoso no en la medida en que vamos engranándonos y vamos caminando con el proceso. Es un proceso. La inclusión no se da solo por recibir, eso es parte de la inclusión. O sea, parte de la inclusión es que estés presente, sino cómo vas a incluir. Pero eso no es suficiente. Entonces, bueno, hay que hacer un trabajo. Hay escuelas que solo es discursos, hay de todo. Y estamos en eso. Yo lo que aspiro es que dentro de unos cuantos años, pues cada vez sean más los procesos inclusivos exitosos que existan. Incluso a veces inicias un proceso de inclusión
y resulta que, bueno, que logras presencia, logras participación, pero no logras pertenencia. Entonces, ese proceso inclusivo no fue totalmente exitoso. Hubo un proceso de inclusión, pero no fue exitoso. Otras veces, el proceso de inclusión asoma otras necesidades de ese estudiante y por otras necesidades ese estudiante necesita otro tipo de educación que no es en la escuela regular, que a lo mejor es un homeschooling, que a lo mejor es de otra forma. Y eso también es válido. Lo que no es válido es no iniciar el proceso, es excluir, es no darte cabida. Lo válido es, bueno, vamos a la medida en que vayas ingresando, vamos a darte todos los apoyos que necesitas, vamos a disminuir todas las barreras al máximo y vemos cuál es la respuesta. Eso es lo que Y algo importante que has mencionado es iniciar el proceso y darnos cuenta que el proceso de aprendizaje siempre va a ser algo que nos permite innovar, que nos va a permitir esclarecer, que va a ser un reto. Y el proceso de la inclusión de la neurodiversidad es un reto, el cual tenemos que balancear. ¿Por qué? Porque el niño o la niña con necesidades especiales nos está pidiendo a gritos que necesita de un apoyo social. Ahora quisiera, Mari, que nos dijeras dónde te podemos encontrar en las redes sociales y después nos lo pudieras escribir. Igualmente, okay. Claudia. Yo tengo una línea caliente que se llama Funda Cristal, que es por WhatsApp. Allí pues me llegan experiencias, me llegan quejas, me llegan mucha información valiosa, porque yo aprendo de eso también. Y a veces aprendo a través de brindarle una recomendación a otra persona. También estoy aprendiendo porque a veces tengo que investigar para darle esa recomendación. Entonces, mi línea caliente es de WhatsApp, la voy a dejar por acá. Por allí pueden escribir, no recibo llamadas, pero sí pueden escribir lo que a bien tengan. Y bueno, es 0458 0416 946 6548. Y Instagram, funda.cristal, en TikTok, Funda Cristal. Ya se los voy a anotarnos allí. Claudia, ¿qué nos podrías decir al nivel de tus redes sociales, dónde conseguirte? Bueno, mi WhatsApp, yo tengo un canal que se llama Talleres, Raya al Piso, Concentrarte. Tienes que tener una línea caliente. Ese es el de mi canal. Luego, ¿cuál es tu canal para seguirte? Talleres, Raya al Piso, Concentrarte. Luego tengo mi WhatsApp que es 300-668-8945. Y tengo también mi página de Instagram que es @talleres, Raya al Piso, Concentrarte. Donde casi siempre me contactan es en Instagram, donde comparto toda mi información y todas las cosas. Siempre estoy dispuesta, si es algo que me compete, si no, también los puedo derivar para donde el profesional idóneo, o les puedo dar también algún tip para que puedan desempeñarse o desenvolverse. Digamos nosotros que la educación inclusiva o la inclusión social o la atención a la diversidad es universal. Algo que yo le diga a una persona desde Colombia le puede servir en otro país, ya teniendo en cuenta su contexto, y puede también ingeniársela para poder también buscar ayuda en ese otro contexto. Es así. Claudia, cuando puedas nos escribes tus redes sociales allí. Ahora yo voy a finalizar. Yo quiero el canal. A mí no me vas a estar matando con redes sociales, yo quiero tu canal. Para seguir. Lo importante también es que nosotros tenemos que concientizarnos que este encuentro fue sumamente especial, porque en este encuentro pudimos manejar aprendizaje, reflexiones importantes del día a día de cada una de nosotras y también del día a día de ustedes que nos han compartido experiencias. Hay que estar claro que el proceso de inclusión es algo que nosotros debemos iniciar y que realmente es un reto, no para la escuela, es un reto para todo y sobre todo el reto más grande es para el niño que tiene que adaptarse a circunstancias, que eso es lo primero que debemos pensar. Tenemos que tener un proceso en donde exista la voluntad, la pertenencia y la empatía, porque sin esos elementos nosotros no podemos integrar en su totalidad. Un solo eje que puede fallar puede causar un daño importante del proceso inclusivo, por eso es que tenemos que trabajar en equipo. Si yo formo un equipo en donde está mamá comprometida, maestra, pero el directivo no está comprometido, es importante hacer una campaña de concientización.
es necesario que nosotros, que hablamos de la neurodiversidad o que compartimos con personas con la neurodiversidad, también de una u otra manera demos nuestro granito de arena en dar conciencia de la importancia de apoyar, de ser empático y sobre todo de incluir a estas personas que muchas veces pensamos que no nos pueden dar y resulta ser que a nivel efectivo y afectivo nos rinden más. Por tanto, bueno, hoy, como nos dice aquí Silly Baniet, sí, otra parte es esencial de este encuentro, que lo vamos a tener con Claudia Fuentes Daza y vamos a tener a María Orteaga. También nos dice gracias por la valiosa información y saluda a María Orteaga, que la admira mucho como aporte grandioso en su bienestar y profesión. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias a Gracias a Claudia. ti, María José, por estos Gracias, espacios. María, a ti por Estos invitarme. espacios son los que construyen, estos espacios Así son es lo que va quedando allí con información va sembrando valiosa. esa semillita de investigación, de Claro, indagación, de duda, y ahí vamos, ahí vamos. claro, No, y claro. fíjense que esto es algo importante que Mari o Claudia, yo misma, lo hemos vivido día a día, que cada día sale una información que necesitan más estos padres, una información que más necesita la maestra o el directivo también nos pide, vamos a orientar y este es el espacio necesario para brindar todas estas herramientas. Así que gente bonita, pendiente de las publicaciones, si quieren hacer algún comentario de alguna duda de este live, lo pueden hacer allí porque van a estar conectados con Claudia, con Mari, conmigo y vamos a contestar todas las preguntas. Y bueno, no me queda de otra manera que agradecerles con un fuerte abrazo y muchísima satisfacción de haber tenido una información tan valiosa. Así que muchísimas gracias, Claudia y María Orteaga. Muchas gracias, Mari. Gracias, gracias a los que se conectaron y a los que nos vieron también. Gracias. Sí, Juntos gracias. por una inclusión de calidad, de verdad. Exactamente, gracias. Chao, María José.